Amados hermanos, tengan cada uno de ustedes buena noche. Qué gusto me da poderlos ver, poderlos saludar, ¿verdad? Y déjenme decirle que está en el mejor lugar. Como siempre lo repetimos, siempre lo decimos, hay personas que precisamente el día de hoy desearon estar o anhelaron estar dentro de una iglesia. Más de alguien diría, hoy, cuando se levantó, hoy va a ser el día de poder ir a una iglesia. Algunos ya no pudieron estar, otros quizás estén ahorita en la sala de la emergencia de un hospital y no sabemos qué circunstancias podría estar pasando la persona que le impida hoy en día poder estar dentro de una congregación escuchando la palabra, pero más sin embargo el Señor a nosotros nos ha escogido. Y esto es por gracia, por misericordia de Dios, porque no estamos en este lugar por ser buenos, por ser los mejores hombres, el mejor superhumano. No, estamos en este lugar por la misericordia de Dios, y es que a Él le ha placido hoy en día tenernos nuevamente en esta casa de oración. Así que mis amados hermanos, a los que nos ven o nos verán a través de las redes sociales, les enviamos un fuerte saludo. Un abrazo de parte de Congregación al Trono de Gracia, ¿verdad? Y nuestro mejor anhelo es estar unidos en armonía, como dice la palabra. Y cada uno de ustedes que están en este lugar, sean cada uno bienvenidos. A los hermanos allá, aquí al frente, a cada uno de ustedes, sean cada uno bienvenidos. Amén. Pues en esta ocasión, mis amados hermanos, quiero hablar de un tema que se ha desarrollado por ciertas preguntas que muchas veces uno se hace. Yo no sé cuántos de nosotros en nuestro inicio nos hicimos alguna pregunta. Yo me lo hice en una ocasión. Y la pregunta que ha surgido es, ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo yo saber quién es Dios si no lo miro? ¿Cómo puedo saber yo si Dios está conmigo si no siento a Dios? Y esa pregunta yo me la hice muchas veces. En algunas ocasiones yo salía al patio de la casa y me quedaba viendo a las estrellas y decía, Dios, ¿en dónde estás? Que no te puedo ver. Y no hace mucho llega una pregunta que se nos hace y es, ¿quién es Dios? ¿O dónde está Dios si yo no lo puedo ver? ¿Será que Dios está en todos lados? ¿En dónde está Dios? Y estas son dos cosas, o dos preguntas, o dos respuestas a cuanto a preguntas que queremos desenvolver en esta noche. Una de ellas es, ¿cómo creer en Dios a quien no vemos? ¿Cómo creer en Dios a quien no vemos? La segunda es, ¿en dónde está Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esas preguntas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está precisamente Dios ahorita? La otra vez, ¿yo cómo puedo creer en un Dios que no veo? El pensamiento del hombre está tan viciado, y por eso es que la religión tradicional se aprovechó de ese punto del hombre, porque el hombre dice, hasta no ver, no hay que creer. Y para el hombre es necesario poder ver la imagen de algo o la representación de Dios o en algo, en alguien en que puedan creer. Y eso nosotros lo vemos a través de la historia. Y es bueno, es muy importante que nosotros estudiemos la historia. Cómo eran los hombres de aquel tiempo, que ellos necesitaban tener un muñeco, una estatua, para poder creer en un Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es Dios o cómo creer en Dios a quien nosotros no vemos? ¿Cómo podemos creer nosotros en un Dios a quien nosotros no vemos? ¿Cómo se puede? Y quiero empezar en esta ocasión desde la perspectiva de este libro, que es llamado Biblia. En otros tiempos, Sagradas Escrituras, Santas Escrituras,
o los escritos sagrados, que normalmente se conocían. ¿Por qué quiero empezar desde acá? Porque desde aquí, desde este punto, nosotros vamos a ver quién es Dios, y este es el punto inicial para saber quién es Dios para con cada uno de nosotros. Déjenme explicarlo. Hoy vamos a tener una clase de ciencias bíblicas, ¿verdad? ¿Y qué es la Biblia para nosotros? Para nosotros como creyentes, como cristianos, ¿qué es la Biblia? Gloria a Dios. Sí, esto es un libro sagrado, el cual están los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y se nos ha revelado a nosotros hoy en día. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer nosotros quién es Dios? Déjenme decirle que este es un libro que es el libro más vendido a nivel mundial. Este es uno de los libros, o este es el libro, mejor dicho, que ha logrado más traducciones en idiomas, diferentes lenguas o dialectos. Ha sido traducido en varios idiomas y dialectos en toda la historia. Entonces ha sido traducido por más de muchos idiomas y dialectos. Este es uno de los libros que nosotros hemos encontrado, o es el único libro en el cual nosotros hemos encontrado que no ha habido necesidad de nuevas actualizaciones. ¿A qué yo me refiero? A que digan, este libro o esta hoja no es parte del texto sagrado, entonces hay que quitarlo de la Biblia. Al menos yo no conozco, en cuanto a la historia que nosotros hemos investigado, no encontramos que la Biblia ha pasado por esos procesos, en el cual se dice la Biblia, el libro de tal, no es inspiración. Los 66 libros que conforman la Biblia ha permanecido desde aquel entonces. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la Biblia no ha sucedido eso. Y estos 66 libros han ascendido o trascendido a través del tiempo, a través de los siglos, a través de los años. La Biblia, este texto, ha sido puesto a pruebas históricas, a pruebas textual. ¿A qué me refiero yo? De que hombres, no siendo cristianos, han dado fe que la Biblia es palabra de Dios. Hombres que no siendo cristianos han dado fe que la Biblia es palabra de Dios. Se ha sometido a este texto a pruebas textuales para ver si realmente es la palabra de Dios. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que es la palabra de Dios. Pero también nosotros podemos encontrar que la Biblia, este libro que nosotros hemos conocido, es el que también por muchos siglos, que por muchos años ha sido cuestionado por pensamientos, y no se me distraiga, ha sido cuestionado a través de los siglos por pensamientos de filosofías humanas, y déjenme decirle que sin lograr su cometido. Es increíble cómo han tratado de venir y cuestionado la Biblia, y estos hombres no han logrado su cometido. Tanto así que hubo un hombre que no creía en la palabra de Dios. Y dice que este hombre tenía tanto conocimiento que en una ocasión dijo, deben 10 años para poderles comprobar que este libro es un libro cualquiera y común, que esta no es palabra de Dios. Y no pasó mucho tiempo, muchos años, no logró este hombre llegar a los 10 años que él había propuesto para decir que este libro, para devaluar este libro, y resultó convirtiéndose al cristianismo.
Vamos a ir investigando poco a poco. Espero que nos alcance el tiempo para poder hablar un poquito más acerca de esto. Yo quisiera que usted vaya guardando cada parte de lo que yo le voy explicando, cómo fue que este hombre logró convertirse al cristianismo, y lo voy a explicar en un momento. También, mis amados hermanos, este libro es el libro que ha sido más prohibido, oiga, por más de 50 países, o en más de 50 países la Biblia ha sido prohibida. Y es que este libro es tan sagrado que cuando el hombre se pone a estudiar la palabra, resulta siendo transformado, siendo cambiado, y ese es el objetivo de la palabra. La palabra nos transforma, nos cambia, la palabra nos renueva, y todo lo que hace la palabra en la vida del hombre. Pero para ello es importante una cosa. Para ellos es importante creer en la Escritura. Hay hombres que han estudiado la Escritura, y hay personas que me han dicho y me decían: mire, ¿y qué estudia usted? Pues yo estudio teología, a mí me encanta la teología. Hace mucho tiempo, cuando empezamos a estudiar, nos recordamos aproximadamente en el 2014, 2015, nos pusimos a estudiar. Y personas que me encontraban ahí en el negocio, sacando mis estudios, leyendo un poquito y teniendo mis manuales, me dicen: ¿y qué estudia? Pues estudio teología. Ah, usted quiere ser pastor, ¿verdad? Pues recordemos que yo huía. No, precisamente no, a mí me encanta conocer. Entonces me decía: mire, usted tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Le decía yo. Porque conozco a varias personas que se dedicaron a estudiar teología y hoy son ateos. Mucha gente que se pusieron a estudiar la Biblia y hoy reniegan la Escritura. Entonces le decía yo: es que para poder leer la Escritura es necesario de alguien. Es necesario de alguien. Y recibiendo temas de exégesis y hermenéutica bíblica, nos explicaba la licenciada, decía: miren, este libro, el autor de este libro no está muerto. Hay libros que ya sus autores ya fallecieron, y hoy en día, con lo que es la Biblia, nosotros no podemos ir a una editorial a preguntarles: mire, oiga, ¿qué significa el texto que escribieron en el libro de Mateo? ¿Qué significa lo que escribieron en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1? O sea, no podemos hacer y llegar a una editorial para que nos expliquen lo que ahí está escrito. ¿Por qué? Porque el autor de este libro está vivo. Entonces es necesario que nosotros, en vez de dirigirnos a una editorial, vayamos directamente al autor del libro y preguntémosle qué quiere decir, o qué nos quiso decir, o enseñar, o revelar con lo que ahí está escrito. ¿Y sabe quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces es necesario nosotros tener al Espíritu Santo, y es necesario nosotros creer en este libro para poder ser convencidos, transformados y renovados. Gloria a Dios. Y es así como nosotros empezamos a ver qué hay en este libro, qué nosotros encontramos en este libro. Una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que esto es palabra de Dios, que el Señor nos ha revelado su palabra, como decíamos anteriormente, para conocer su voluntad, para saber qué nos quiso decir y enseñar, y que es necesario, mis amados hermanos, poder dedicarnos a la lectura o al estudio de la Escritura para poder dirigirnos al Padre. Porque fuera de aquí, de la Biblia, nadie puede llegar al Padre. Y sabemos qué es la Escritura. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Tanto influyó la palabra de Dios que vino al hombre y transforma al hombre. Así que, mis amados hermanos, no hay otra forma o no hay formas para nosotros conocer a Dios. Oiga, hay gente que se ha dedicado a querer buscar de Dios y ha buscado historias fuera de la palabra, ha necesitado filosofía para buscar y querer encontrar quién es Dios. Y se han dedicado a darle vueltas a la manzana para identificar quién es Dios, pero no lo logran encontrar, sino que es a través de las Escrituras. Solamente a través de las Escrituras nosotros encontramos o llegamos a conocer quién es Dios. Oiga, yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 91. Para los que traen Biblia en físico, pueden abrir su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 91. Me da un amén cuando ustedes lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Manténgalo ahí, en ese salmo. ¿Sabe usted que este salmo, capítulo 91, es un salmo mal aplicado? ¿Sabe usted que este es un salmo o el capítulo de un salmo que la gente lo ha usado como un amuleto? Hay gente que mantiene abierto el libro de Salmo capítulo 91 precisamente por lo que dice en su versículo 2, versículo 13 en adelante. Oiga lo que dice acá. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y usted puede seguir leyendo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A la gente le agrada parte de este salmo. Y por eso mucha gente religiosa, es que cuando usted llega a su casa, tienen abierta su Biblia en el libro Salmo 91, no sé cuántos lo han visto. Tienen abierto la Biblia en el libro de Salmo capítulo 91. Y déjeme decirle que este libro, como libro, esta es una palabra muerta. Y que se hace rema cuando nosotros la creemos. La persona puede tener un libro como este, bañado en oro, pero no va a lograr su cometido si la persona realmente no lo cree. Y para poder creer en las Escrituras es necesario que lean el versículo 1 y versículo 2 del libro de Salmo capítulo 91. Y como Pastor Tito nos daba un poquito de gracia, porque la gente posteaba en sus redes sociales Salmo capítulo 91, versículo 3 en adelante. Y la gente lo usa como un amuleto. Está mal aplicando este texto que nosotros conocemos como Biblia. Entonces la gente empieza a usar las Escrituras de una mal forma. Porque dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿en dónde se hace real la Escritura o esa promesa? Cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Si la gente anda en desobediencia, este es un libro común y corriente. Es necesario nosotros poder reconocer quién es Dios
para podernos nosotros apropiar de las promesas que ahí están. A la gente le agradan las promesas. Señor, tu palabra dice y la va la promesa. Señor, tu palabra dice y va la promesa. Ah, pero dice el Señor, pero también mi palabra dice: someteos a mí, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Veamos cómo cambia la cosa. Pero la gente que no conoce quién es Dios, y hoy posteaba una fotografía donde yo ponía que el hombre que se olvida y se olvida de lo que es abominación ante Jehová, es el hombre que se ha olvidado de quién es Dios. Y por eso el hombre se presenta ante Dios como él quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces es importante nosotros llegar a conocer quién es Dios. Había una persona religiosa, porque no se puede decir otra cosa. Había un hombre religioso. Oiga, que dice que este hombre estaba siempre en la iglesia. Ayunos en la iglesia, oración en la iglesia, tiempo de servicio en la iglesia, y todo en la iglesia para este hombre. Pero déjeme decirle que este hombre sabía más de fútbol que de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando llegaba el tiempo de la predicación, este hombre agarraba su celular y se ponía a ver el fútbol. Y al fondo, estamos hablando, ¿no? Entonces, este hombre sabía más de fútbol que de la escritura. Tremendo, ¿no? A veces cuando nosotros nos acercamos a la iglesia y alguien decía gloria a Dios porque el Señor estaba hablando a través de los labios de nuestra hermana que estaba ministrando y decía: ¿a qué venimos nosotros aquí? ¿Quiénes pusieron atención? ¿Qué dijo ella? Ella dijo que nosotros veníamos aquí a escuchar palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nosotros nos acercamos? ¿A qué se acercaba este hombre? Y hay personas, mis amados hermanos, que cuando se acercan quizás no anden con un móvil en las manos, pero su pensamiento está allá afuera. Está pensando: mis clientes, cómo pude cerrar, y para poderme venir a la iglesia, cuánto tengo que pagar. Y su pensamiento está allá: mis hijos, dejé prendida la plancha, dejé prendida la estufa, dejé prendidos los focos de la casa y este mes me va a salir caro la luz. Y el pensamiento está allá. El pensamiento está allá afuera. Hoy en día nosotros, que Guatemala es un país muy futbolero, y es increíble, mis amados hermanos, que en tiempo de fútbol, precisamente en los partidos, cuando se pone bueno, vaya usted a las iglesias y se va a dar cuenta vacías. Y los hermanos, ¿no? Y hay alguien por ahí: este día vamos a tener que suspender el servicio. ¿Y por qué? Porque la gente no llega. ¿Y sabe qué decía Pastor Tito? Aunque le hable a las sillas, yo voy a tener abierta la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, aunque sea a uno, él decía, aunque sea a las paredes, yo le voy a hablar. Y gloria a Dios por este vaso que el Señor usó. Y la gente esté así, más empecinada allá afuera en escuchar la palabra de Dios. Tanto así, mis amados hermanos, que hoy en día de los púlpitos, de los altares, ya no se abre Biblia. Ya no se abre la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a conocer de Dios si no hay quien les predica? ¿Cómo? Es necesario hablar Biblia. Es necesario abrir este texto para poder hablar de las Sagradas Escrituras y poder conocer más quién es Dios. En otros casos,
En otros casos pasa, yo era uno de ellos. A mí me encantaba ir al tiempo de la alabanza, de la adoración. En otros casos, a mí no me gustaba ir a la alabanza, a la adoración, sino que solamente por el trabajo, decía yo, entre comillas, solo llegaba al tiempo de la palabra. Un día de estos vamos a estar hablando acerca de la alabanza. Entonces, mis amados hermanos, hay gente que le agrada, y hablaba con una persona, hace muchos años, hablaba con una persona y me decía, mire, a mí me gusta ir a tal o a X lugar. ¿Por qué? Porque los cantos son en hebreo. ¡Ay, qué bonito, qué presencia se siente ahí! Ya, lo que a mí me hizo falta era preguntarle cuánto sabía él de hebreo, para poder comprender qué significaban esos cantos, porque no es nada más decir alábare, no es nada más, es necesario que nosotros sepamos qué estamos nosotros hablando. Entonces hay gente que le encanta ir solamente al tiempo de la alabanza, y cuando la alabanza termina, calabaza, cada quien para su casa. Y cuando usted le pregunta, óigame, pero ¿y por qué? ¿Por qué usted salió de la alabanza, de la iglesia? Lo que pasa, hermano o hermana, es que el pastor, cuando agarra el micrófono, ya no lo suelta. En una ocasión llega alguien, ¿verdad? Y le dice al pastor, porque el pastor le daba, entonces dicen que le fueron a hablar al pastor. Y él tenía el micrófono, y en el oído, pero por el micrófono se oyó: hermano, pastor, deje un poco para mañana. Entonces, la gente es así, ustedes. Es que el pastor se demora demasiado. Qué aburrido cuando X o Y persona predica. Qué aburrido. En otros casos dicen, no, es que realmente el pastor o los predicadores tienen un estudio y no pasan del capítulo, no pasan del versículo. Y desde enero del 2025 venimos con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y lo mismo es cada servicio. Lo mismo es cada tiempo, cada miércoles, cada domingo, y lo mismo, el mismo versículo y el mismo texto, el mismo capítulo, el mismo libro se abre. Pero ahora pregúnteme usted, ¿cuánto usted ha comprendido de ese versículo que su pastor le está hablando? Ay, no sé, hermano, hasta ya se me olvidó. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué se está hablando? Gloria a Dios, porque este es un texto, mis amados hermanos, que vamos a ir descubriendo, que este es un texto que tiene vida propia, y que usted puede leer 1000 veces el mismo texto, el mismo versículo, que el Señor le va a estar hablando día con día. Así es. Eso es así, mis amados. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Usted que trajo Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si alguien no trae Biblia, que está a la par suya, por favor compártele este versículo, que pueda leer lo que ahí está escrito. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo con voz fuerte, pero créalo. Reciba esa palabra. Si usted no lo había escuchado, créalo, por Dios. Dice la Escritura de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, repita conmigo, si usted lo cree, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén.
aquí viene más abajo aquel texto que les mencioné hace un momento, cuando dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Entonces, mis amados, es necesario que nosotros leamos, escuchemos palabra. ¿Sabe qué es lo que hace? ¿Qué infunde? ¿Y cómo nosotros encontramos esto? ¿Cómo nosotros venimos y acrecentamos nuestra fe? El tiempo de los servicios, al momento de la predicación. Si nadie nos habla, ¿cómo nosotros vamos a acrecentar nuestra fe? Y dice la palabra, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Las fábulas, el oír los cuentos, el oír historia, el oír filosofía. No, el oír la palabra de Dios. Tanto así, mis amados hermanos, que en uno de los libros de Timoteo dice, en los últimos tiempos habrán comezón de oír y vendrán hombres amadores de sí mismos. Y estamos viviendo esos tiempos. Dice que no soportarán la sana doctrina, no soportarán que alguien les predique la palabra. Así que dice que amontonarán maestros para así que les hablen conforme a sus propios corazones. Ya no hay palabra en los púlpitos. ¿Y cómo nosotros vamos a acrecentar nuestra fe? ¿Cómo nuestra fe va a ir creciendo? ¿Y en dónde está nuestra fe entonces? ¿En dónde está la fe de estos hombres? ¿A dónde se está desviando la fe de estas personas? El cual dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Gloria a Dios, la buena noticia acerca de Cristo. Y alguien preguntaba en una ocasión y decía, pero ¿cómo yo puedo saber quién es Dios si no lo veo? A ver, que alguien me explique quién es Dios si yo no lo veo. Y la persona tiene razón en decir que no ve a Dios. Y esa es una pregunta que ha trascendido desde muchos años atrás, aproximadamente unos 5,000 años, quizás un poquito más, donde le preguntaron a una persona, y esta persona dijo, pero tú me dices que yo vaya al pueblo, y estoy hablando de Moisés en el libro de Éxodo. Tú me dices que yo vaya al pueblo, y si me preguntan quién es Dios, quién es el que te ha enviado, y recordemos que esa pregunta ha estado desde hace muchos siglos. ¿Quién es Dios? Y en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre. Ellos querían saber quién era Dios, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy en día la gente se anda haciendo la misma pregunta: ¿quién es Dios? Yo no lo veo. Yo no veo a Dios. Y vayamos escarbando cómo podemos nosotros llegar a conocer quién es Dios. Aquí, cómo yo puedo creer en Dios a quien yo no veo. A través del oír. Gloria a Dios. Usted no va a poder conocer de Dios si no se abraza de las Escrituras. Amén, amén a Dios. Si usted no se dedica a leer su Biblia, no va a conocer quién es Dios. Amén. ¿Y cómo usted va a poder ver a Dios? En una ocasión ministrábamos, y usted iba a tener la capacidad de ver a Dios con sus ojos físicos cuando usted iba a poner por obra lo que aquí está escrito. Y hay razón, yo no puedo ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios.
ocasión me llaman y me dicen, perdone, hablo con fulano de tal, sí, con él habla. Mire, fíjese que usted ha sido una persona que lo han dejado como referencia de tal persona. Entonces le decía, mire, yo conozco a la persona. Quizás sea él o no sea él, de quien usted me está hablando, pero conozco el nombre de tal persona. Pero no puedo dar fe de él si él no se comunica conmigo antes. Entonces yo no puedo decir sí, porque no sé si es él. Da la casualidad que usted me está preguntando de una persona con el nombre de tal, porque solo me dieron el primer nombre. Entonces puede ser otra persona, yo quizás vaya a decir que sí. Entonces a mí no se me ha comunicado absolutamente nada, perdone, y yo no le puedo dar fe, no le puedo dar referencia de la persona que usted me está preguntando. Entonces corté la llamada, y ahora bien, agarremos esto para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de Dios si nosotros no leemos la Escritura? Yo no podría hablar de Dios. Si yo no leo mi Biblia, no puedo hablar de Dios. Entonces es necesario que para poder yo conocer a Dios, y no puedo dar fe de alguien de quien no conozco, si alguien no se ha comunicado conmigo y sabe que Dios se comunicó con el hombre y dio su palabra en revelación, tanto así que dice la Escritura que lo revelado es a los hombres y lo secreto es íntimamente de Dios. Él se le reveló al hombre y Dios siempre ha estado ahí con el deseo de poderse acercar al hombre, de poderse darse a conocer al hombre. Pero tristemente el hombre no quiere conocer a Dios. Y por eso ya no agarra su Biblia, ya no lee Biblia, ya no lee palabra. Y en el libro de Juan viene la respuesta que muchas veces nosotros nos hemos hecho. ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo creer yo en un Dios si no lo puedo ver? Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, nos da la respuesta. Y dice la Escritura: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer quién era el Padre? Jesucristo. Jesús. En el libro del Éxodo nosotros encontramos, en el libro de Deuteronomio también nosotros encontramos que cuando el Señor, Éxodo y el libro de Deuteronomio, cuando Dios le habla a Moisés, dice la Escritura de esta manera, que dice que Moisés no vio imagen de Dios, solamente vio fuego. Y entre el fuego Dios le habló, pero no vio una imagen de Dios. Imagínense qué hubiera pasado si tuviéramos una imagen física de Dios. Adoraríamos más la imagen que a Dios. Y por eso Dios no se dio a conocer como tal. ¿Por qué Dios? Porque nadie ha visto a Dios. Porque la Escritura dice que Dios es espíritu. A un espíritu usted no lo puede ver, no lo puede tocar. Oh, pero sí, déjeme decirle que usted lo puede sentir. A través de las Escrituras. Yo no sé cuánto de nosotros hemos leído este texto tan precioso y nos ha quebrantado el corazón, y hemos llorado y hemos reído. En una ocasión el Señor me hablaba, me despierta a la 1, 2, 3 de la mañana y me pongo a leer mi Biblia y empiezo como loco a reírme y a llorar,
Y entre lágrimas yo empezaba a reír a carcajadas porque el Señor me estaba hablando, porque Dios me estaba quebrantando. Entonces pude sentir el abrazo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, a Dios nadie le vio jamás. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a ir viendo a Dios? Y hubo un hombre, si no me equivoco, Elías, o Isaías, si no me equivoco. Dice que él no vio a Dios, sino que solo escuchó una conversación. Y ahí bota la unicidad, la doctrina de la unicidad. O la doctrina que Dios es único y que la Trinidad no existe. Entonces, la conversación escuchó. Usted no va a hablar solo, va a hablar con alguien más. Entonces, esta persona escuchó la conversación, pero no vio a Dios. También en el libro de Hechos encontramos a Esteban, que cuando Esteban, lleno del Espíritu, dice que cuando él iba a ser apedrado, dice que él abre sus ojos y mira al cielo, pero solo ve al trono de Dios y a Jesús a la diestra del Padre, pero no vio a Dios, porque Dios es Espíritu. Ahora bien, ¿cómo ir conociendo a Dios? Y es que esto es una aplicación que nosotros tenemos que tener de este texto a nuestra vida. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, se dice: nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Oiga. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Allí es cuando usted ve el reflejo de Dios en su vida. Oiga, y este texto, llamado la Biblia, en él nosotros encontramos el carácter de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. En este texto llamado la Biblia, nosotros entonces llegamos a comprender quién es Dios. Aunque no lo podamos ver, lo podemos sentir a través de las Escrituras. Llegamos a comprender quién es Dios en totalidad. Tanto así que llegamos a encontrar su poder, su magnificencia, su soberanía, su amor, su misericordia, su voluntad a través de las Escrituras. Ahí llegamos nosotros a comprender quién es Dios entonces. Y llegamos a conocer la totalidad de Dios cuando nosotros aplicamos este texto en nuestra vida. Hay gente, oiga, y aquí dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y hay gente que dice llegar a conocer a Dios, pero hace lo contrario de este texto. Tanto así que la Biblia reprende al hombre con ese pensamiento y dice: ¿cómo ustedes pretenden decir que conocen a Dios o que aman a Dios si aborrecen a su hermano que tienen a la par? Esa persona no ha llegado a conocer a Dios. Entonces nosotros conocemos a Dios a través de las Escrituras. Ahí nosotros llegamos a comprender quién es Dios. Entrando un poquito a este texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, nos lleva a el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12.
el cual dice de esta manera: si usted está creyendo en la palabra de Dios, va a haber una transformación en su vida, va a haber un cambio total en su vida, va a haber una renovación total de mente y actitudes si nosotros creemos en este libro llamado la Biblia. Vimos que la palabra es palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la escritura de esta manera: 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que un arma de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nosotros podemos encontrar que la palabra de Dios está viva, que es poderosa, que es eficaz, que es un arma penetrante, capaz de separar el alma con el espíritu. Llega a conocer, dice la escritura, los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Esta palabra tiene pensamiento propio, tiene conocimiento propio. Llega a conocer las intenciones más profundas del hombre. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto de nosotros nos gozamos porque esta es palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Es tan penetrante la palabra de Dios. Es así la palabra de Dios. Tiene poder. La palabra de Dios nos cambia, nos limpia, nos renueva, nos lava, nos purifica, nos santifica, nos renueva. Y mire usted, un paquete completo que tiene la palabra de Dios. Esta palabra, dice la escritura, que no volverá a él vacía, sino antes lograr su propósito. Esta palabra tiene propósito propio en la vida del creyente, mis amados. Esto es la palabra de Dios. Cumple su propósito en la persona que cree en esta palabra, en Dios. Alguien decía en una ocasión: mire, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, porque me puse a hablarle de Dios, e invitarlo. Yo creo en Dios, creo en Dios. Él fue tan afectado en la religión, fue tan afectado, y tristemente lástima por estas personas. Porque si él se dedicó a estudiar, yo dije, tristemente, fue tan afectada la vida de esta persona que lo empujaron al infinito y más allá. Porque me dijo: mire, creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces yo le dije: ¿cómo usted piensa creer en Dios si no cree en la Biblia? Y fue tan afectado en la religión, haciendo a un lado la escritura, porque me decía él, porque tristemente no viven lo que en la escritura está escrito. Entonces yo creo en Dios y abrazo a Dios, pero no creo en las escrituras. Entonces, ¿cómo va a ser logrado el propósito de las escrituras en la vida de la persona que no cree en las escrituras?
cree conocer a Dios y busca por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, por otras vías alternas, querer buscar y llegar a conocer quién es Dios, pero fuera de las Escrituras no es posible llegar a conocer quién es Dios. Y así llegamos nosotros a saber quién es Dios en las Escrituras. Y en el libro de Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Recuerde que el Padre no es Jesús, ni Jesús es el Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay dos personas en ese texto. Esta es la vida eterna que hay aquí. ¿Qué encontramos nosotros aquí? La vida eterna. Aquí lo encontramos nosotros. Aquí encontramos nosotros la vida eterna. Para poder conocer a Dios es necesario leer entonces las Escrituras. Y a través de las Escrituras nosotros llegamos a comprender quién es la persona de Jesucristo y poderlo imitar. Porque si nosotros no imitamos a Jesús, no vamos a llegar a conocer quién es el Padre. Y Jesús, cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Jesús se reflejaba la deidad del Padre. El amor, la misericordia. Todo lo que nos habla la Escritura acerca del Padre, lo encontramos en Jesucristo. Tenía la misma esencia que el Padre. Ahora, mis amados hermanos, ya para finalizar esta enseñanza, en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 9, nos habla la palabra de esta manera: pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, pero en aquel tiempo muy lejano atrás, pasado, cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿Sabe a qué se aferra el hombre hoy en día que no se da la tarea de leer las Escrituras? Atarse a su propio yo, a tener imágenes de un Dios que no existe, de un Dios que no está reflejado en las Sagradas Escrituras. En el libro de Jeremías habla que había hombres que se crearon un Dios según la imaginación de su propio corazón, el cual los desvió del camino. Entonces esta gente no se dio la tarea, y tanto así que el libro de Oseas viene y reprende al hombre y le dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no es que no había conocimiento porque tenían el manual de vida, sino que no se dieron a la tarea de leer las Escrituras. Hubo un hombre, Job, que en una ocasión le dijo al Señor: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. En otro texto habla: dichosos ustedes, dichosos los que están poniendo atención, dichosos a quienes le llega la palabra, dichosos aquellos que han creído en el verdadero Dios, no hecho de metal, de madera ni de bronce, sino que al verdadero Dios, que no está metido en un escaparate, sino que va junto
va a la par de nosotros, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Al Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, de José, aquel Dios que se manifestó en el desierto, aquel Dios que iba con ellos a las batallas, a la guerra, aquel Dios que no se quedaba de brazos cruzados, sino que aquel Dios que iba con ellos, que caminaba con ellos, que les daba la victoria. A ese Dios es el que quiere manifestarse hoy en tu vida. Ese Dios es el que está deseoso de que tú lo llegues a conocer. En una ocasión le dijo el Señor, le dijo a Moisés: reúneme al pueblo, porque yo quiero hablarle al pueblo. Pero el pueblo, como el pueblo de muchos, de este tiempo, que han querido hacer oídos sordos a la palabra de Dios y que salen huyendo. Gloria a Dios, porque aquí no hay de esa categoría de hombres. Gloria a Dios y alabo al Señor. Gloria a Dios. Hombres, aquí no hay hombres que salen corriendo al momento de la predicación. Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que cuando se le llama y le dice: mira, vamos a tener cierta enseñanza, yo soy el primero de estar ahí. Gloria a Dios, y bendigo la vida de cada hombre y mujer que se ha acercado a escuchar la palabra de Dios. En otro tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, pero a ti te hablo, tú que has conocido a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Amén. Porque Dios los ha conocido a ustedes y ustedes han conocido a Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados nuevamente? Así que, mis amados hermanos, nosotros que hemos conocido a Dios, no cometamos el mismo error que cometía ese lugar de Galacia. Porque ahí le está hablando Pablo. Ellos llegaron a conocer quién era Dios. Llegaron a conocer quién era Dios. Y en su momento vamos a ir escarbando un poquito acerca de cómo Pablo les predicó a ellos. Entonces, mis amados hermanos, con esto quiero abrir la enseñanza para el día domingo, y esa es: quédate un poquito más. Con esto termino, para la gloria y la honra de Dios. Así que le damos gracias a cada uno de ustedes en esta noche por prestar atención a la enseñanza que traíamos. Y en el nombre de Jesús, yo sé que el Señor nos estará hablando día a día, nos estará llenando de conocimiento, de sabiduría, para poder nosotros llegar a conocer más quién es Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.